Hola, bienvenidos al canal. Hoy hablaremos sobre los principales trastornos de la comunicación. Trastornos de la comunicación hay varios. Por ejemplo, trastornos del lenguaje. Dentro de este podemos hablar del trastorno del lenguaje mixto, receptivo y expresivo. Se presenta cuando existen dificultades o retraso en la capacidad para comprender el lenguaje hablado, o sea, lo que dicen los otros, y también hay dificultades para producir el habla. Otro trastorno de la comunicación puede ser el trastorno del lenguaje expresivo. A diferencia del anterior, que era mixto, este trastorno está presente cuando la persona tiene dificultades o retraso a la hora de hablar. No tiene problemas para comprender lo que dicen los otros. Por su parte, el trastorno del habla y el sonido se conoce también como trastorno fonológico y se presenta cuando un niño, pasada cierta edad, sigue teniendo problemas para hablar con claridad, para producir ciertas palabras. Hablamos de trastorno de la fluidez de inicio de infancia, que es también conocido como tartamudeo, cuando el niño tiene problemas a la hora de emitir con claridad las palabras. Puede durar toda la vida y es uno de los trastornos del habla. Por su parte, el trastorno de la comunicación social está presente cuando una persona tiene dificultades con la comunicación verbal y no verbal. No está relacionada con falta de inteligencia o capacidad cognitiva reducida. ¿Por qué se presentan estos trastornos? Estos trastornos de la comunicación pueden ser del desarrollo o adquiridos. La persona puede presentar problemas de audición, como sordera, por ejemplo, y esto claramente va a afectar la comunicación. Otro problema puede ser la disfonía. La disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz. Presentamos ronquera por un trastorno funcional u orgánico de la laringe. La afonía es cuando perdemos totalmente la voz, ya sea por un tiempo breve debido a la ronquera, por ejemplo, o de forma total cuando la voz suena como un susurro o de forma gradual o rápida. La afonía se puede presentar por enfermedades del aparato respiratorio como faringitis, amigdalitis, laringitis, nódulos, tumores o alergias, por un mal uso de la voz, es decir, por forzar demasiado la voz, especialmente si tenemos ronquera y seguimos hablando, dolor de garganta. La afonía también puede ser causada por el consumo de alcohol, por ingerir comidas con mucho picante o con mucho vinagre o por fumar. Otra causa de la pérdida de la voz o afonía es cuando nos exponemos de manera irresponsable al frío, a bajas temperaturas o consumimos bebidas muy frías y luego hablamos muy alto. Esto va creando serios problemas en las cuerdas vocales o cuando la persona sufre manipulaciones en la laringe como una intervención o procedimiento médico. Entre los síntomas de los trastornos de la comunicación en niños podemos citar los siguientes. Los niños pequeños no hablan del todo o pueden tener un vocabulario limitado para la edad que tienen. Algunos niños con trastornos de la comunicación tienen dificultades para comprender instrucciones simples o no pueden nombrar algunos objetos. Sin embargo, la mayoría de los niños con trastornos de la comunicación pueden hablar en el momento de entrar a la escuela, pero continúan teniendo problemas con la comunicación. Tanto niños como adultos pueden presentar problemas de articulación. Las personas que tienen problemas de articulación tienen dificultades para emitir determinados sonidos del habla. Esto es a nivel fonético
y a veces está relacionado con una deficiencia en sus articulaciones, como el paladar, la lengua, los dientes, los labios, la glotis. En otras palabras, los niños o los adultos que tienen problemas de articulación pueden hacerlo porque la forma en que la lengua se une al paladar no es correcta para producir el sonido adecuado. Sin embargo, no todos los niños o adultos que tienen problemas de articulación lo hacen por cuestiones motoras como las que acabo de mencionar. Hay cuatro síntomas principales asociados a los trastornos de la articulación. El primero es la distorsión del sonido. Los sonidos distorsionados se asocian a menudo con los individuos que tienen un ceseo. Por ejemplo, decir un sonido Z en lugar de un sonido S. Otro síntoma es la sustitución. Un ejemplo de esto sería utilizar la palabra, por ejemplo, se me ocurre mucheca por muñeca. Es una sustitución real. Fasa por taza. Otro síntoma es la omisión. En este caso, la omisión se refiere a las veces en que la gente omite partes de una palabra. Por ejemplo, en lugar de decir puerta, pueden decir poeta. O en lugar de decir, por ejemplo, maíz, pueden decir maíz. Otros síntomas son los sonidos adicionales, que es donde se añaden sonidos adicionales a las palabras. Hay otros, por ejemplo, de tipo fonológico, o sea, de errores de sonido. Es decir, el niño o el adulto crean sonidos en la parte equivocada de la boca y letras como, por ejemplo, la G pueden ser sustituidas por la T. Entonces, en lugar de decir me gusta, pueden decir me tusta, por ejemplo. Ya para ir cerrando y no hacer este video demasiado largo, te recomiendo que si tú o tu hijo o algún familiar o conocido tienen un trastorno de la comunicación, visiten al médico para recibir un diagnóstico. Es importante hacerlo lo antes posible. Por hoy es todo. Recuerda que puedes darle me gusta al video, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal. Hasta la próxima. Chao.